Doctor Jairo Orlando Villabona Roballo, profesor de la Asociación Investigadora de Ciencias Económicas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una presentación muy pequeña, muy rápida, pero creo que tiene elementos muy importantes para una reforma tributaria. Bien, pues, doctor, tiene usted 5 minutos para que nos haga su intervención y su aporte, que es importante, para que pueda compartir. Ahí lo estamos viendo, está compartiendo pantalla. Perfecto. Adelante. Bueno, esto se llama opciones para una tributación más justa y eficiente. Los países se financian con impuestos, rentas propias y deuda. Colombia ha perdido esta oportunidad porque ha vendido todos sus negocios, servicios públicos, mineras, bancos, etc. Y hoy en día, pues, nos tenemos que financiar con impuestos y con deuda. Y esto es muy grave hacia el futuro porque hay mucho riesgo sobre esto. La economía colombiana es una economía que no genera valor. Digamos, desde que se hizo la apertura económica, cada vez menos exportamos y fabricamos productos. Cuando miramos el coeficiente de Gini del año 2014 al año 2019, Colombia es el quinto país en promedio más desigual del mundo. Esto trae graves consecuencias a nosotros. Pues sabemos que hay una alta concentración del ingreso y la riqueza que genera un menor desarrollo. Esto se concentra en un porcentaje muy pequeño de la población, impidiendo que la demanda y la producción aumenten. Esto origina problemas sociales y económicos, desempleo, pobreza, delincuencia, que es lo que estamos viviendo actualmente. Cuando uno mira el Banco Mundial, la carga fiscal, o sea, el recaudo de impuestos de Colombia es muy bajo frente a los otros países del mundo y países de la OCDE. Nuestro recaudo es 15.2% con relación al Producto Interno Bruto. Y los otros países están entre el 60% y 120% por encima de Colombia. Por eso es que nuestros programas sociales son tan malos. La salud, la educación, las vías, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se ha querido solucionar el problema de la manera más fácil con deuda externa. Desde el 2008, la deuda externa era el 20% del Producto Interno Bruto. Hoy es más del 60%. En muy corto tiempo se triplicó. Peor aún, en el año 2014 a 2016 se incrementó el 74% de esa deuda externa. Es un problema muy grave para las finanzas del Estado. Muchos dicen que hay que disminuir el gasto público, pero es que el gasto público de Colombia es muy bajo, es el 27.7 con relación al PIB. Brasil, que es un país, pues digamos, pobre como nosotros, tiene un 36.6. Entonces, la verdad, no sabemos cómo disminuir este 27.7 si en realidad es muy bajo. Pues sí, podrían hacerse cosas, lujos que se dan a algunas personas, pero bueno. Hay improvisación política en materia tributaria. Nuestro estatuto tributario es una colcha de retazos muy compleja. Jamás se ha hecho una reforma tributaria progresiva en donde los que más poseen ingresos y más riqueza paguen más impuestos. Esto jamás se ha hecho. Existe un código muy grande, eso es un monstruo muy extenso que no ha servido porque el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad antes y después de impuestos, es prácticamente igual, como en muy pocos países del mundo sucede. Es decir, que la política tributaria no ha servido para mejorar la distribución del ingreso y la riqueza. Muchos ricos del mundo, Warren Buffett dice, entre ellos Warren Buffett dice que los ricos los están mimando mucho, que hay que pagar más impuestos. La verdad que en Colombia esto no se ha visto. Miremos cómo 4 grupos económicos de Colombia en 2017 concentraron el 36% de todos los ingresos. Los extranjeros el 35%. Entre estos dos está el 71% de la economía y otros pequeños el 7%. O sea que quedó un 22% para el resto de personas y negocios del país. Esto es una inmensa concentración y estos son los problemas que hay en Colombia. Alguien antes lo decía que las empresas pagan impuestos. Sí, las empresas en Colombia pagan más o menos el mismo impuesto que la OCDE, que es este gris, ¿sí?
Esto es Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo. Pero las personas con relación al PIB en los países de la OCDE, donde nosotros pertenecemos, pagan el 8.5%. Pero miren, América Latina y Colombia, esto debería subir hasta acá. Este anaranjadito debería subir hasta acá, porque realmente las personas naturales están pagando muy poco impuesto en nuestro país. ¿Qué es lo que hay que, cuando miramos el decil más rico de los que presentan declaración de renta, la tasa efectiva de tributación, esto es de la CEPAL, la tasa efectiva de tributación es entre el 4 y el 5%, es decir, el 10% más rico que presenta declaración tiene una tasa efectiva solo entre el 4 y el 5%, mientras que en el resto de países está entre 3 y 6 veces más que en Colombia. Aquí está el problema por el cual no hay recaudo en Colombia, porque es que la gente más rica de Colombia no paga impuestos o paga muy pocos impuestos. Pero peor aún, entre los más ricos, el 1 por 100.000 más rico de Colombia, también otro estudio hecho por Londoño y Alvaredo, con cifras de las declaraciones de renta, agregados de declaraciones de renta. El 1 por 100.000, o sea, los 30 más ricos del país pagaron en promedio tasa de impuesto entre el 1 y el 2% de renta. Esto es absurdo. Los dividendos en Colombia por lo general no han pagado impuestos, pagan muy poquitos impuestos. Tienen muchas formas de no pagar impuestos. Si no se decretan, no pagan impuestos. Si se decretan en acciones, no pagan impuestos. Si se pagan a una empresa, no pagan impuestos. Si se reciben en el exterior por una compañía holding colombiana que yo cree en Panamá, tampoco pagan impuestos. Entonces, hay muchas formas en que los dividendos no pagan impuestos y estas son las rentas de las personas más ricas del país. Aquí hay inequidad horizontal. Tenemos dos personas que ganan 600 millones de pesos. Una es empleado y otra es una persona que invierte en acciones en dividendos. La persona de dividendos paga 57 millones, suponiendo que paga, porque ya les mostré que había formas de no pagar, pagaría el 9.5%, 57 millones. Pero si esos 600 millones se los paga un empleado, pagaría 183 millones de pesos, o sea, el 30.6% de tasa efectiva. Es decir, que el empleado paga un 321.4%. Esto se llama inequidad horizontal y eso no es permitido en ningún sistema tributario del mundo coherente. Aquí en Colombia estamos en el mundo al revés. Una persona, un auxiliar de enfermería que gane cerca del mínimo está pagando un 30% en seguridad social sobre su ingreso bruto, mientras que una persona, uno por 100.000 de las personas más ricas, ya vimos cómo sobre la renta, o sea, sobre su utilidad solo paga el 1.5%. Pues esto lo que refleja es un sistema tributario totalmente regresivo. Cuando uno mira las tarifas de impuestos en el mundo, en los rangos más altos, va entre el 40 y el 59%. En Colombia ahora pusieron un rango del 39%. Pero ya vimos que la tasa efectiva realmente está entre el 1 y el 5% para las personas más ricas. Entonces esto hay que cambiarlo. Mire, esta es una tabla sugerida de impuestos que iría hasta el 50% con rangos del 0, el 14, el 19, el 24, como se hace en todo el mundo. Y cuando, suponiendo solo unos dividendos decretados al 50%, esto genera un recaudo adicional de 5.5 billones de pesos. Si fuera el 100% que se obligara a decretar, serían 11 billones de pesos. Así, y no afecta a más del 1% de la población. Entonces, la plata está ahí. Bueno, en el impuesto al patrimonio no debería ser desde 5.000 millones de pesos, debería ser desde 1.100 millones de pesos, excluir la casa de habitación, con tarifas del 0.5, el 1, el 1.5 y el 2. Esto se está trabajando en todo el mundo y pues las personas no solamente pues deberían hacer plata, sino deberían hacer patria pues pagando los impuestos. En las empresas hay que eliminar la cantidad de beneficios tributarios. Hay 226 beneficios tributarios que, si uno mira, tienen nombres y apellidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esto es una recomendación de la CEPAL, prohibir la financiación de campañas políticas por grupos económicos. Eso tiene que hacerse. El descuento tributario de IVA solo debe darse a industrias que generen valor agregado. Uno no entiende cómo se le da a los bancos, cómo se le da a los intermediarios de otros tipos de negocios, porque realmente lo que hay que incentivar en Colombia es la industria que genera empleo.
Esta es la participación de los beneficios fiscales por sector económico. Esto es un estudio de los agregados de las declaraciones de renta que hicimos y vemos cómo, por ejemplo, el sector financiero concentra el 25.9% de todos los beneficios tributarios del país, pues lo cual es absurdo si no genera tanto empleo. Cuando uno mira las tasas efectivas del impuesto de renta, que se dice aquí, mucha gente dice que es del 60, el 70. No, el impuesto de renta para las empresas en Colombia entre 2000 y 2016 tuvo una tasa promedio del 17%. Es una tasa efectiva del 17%. El sector financiero, los bancos fueron el 16%, pero el sector financiero sin bancos fue en promedio el 9%. Entonces, realmente lo que ve uno es que hay sectores muy protegidos en la tributación en Colombia. Es más, si nosotros bajáramos la tasa de impuesto al 22%, disminuyendo todos esos beneficios tributarios, se recaudarían 5.2 billones adicionales, o sea, bajando la tasa del 30% al 22%. Este es un ejercicio que también hicimos. Esta es la tasa efectiva del 2019 que aumentó un poquito, pero vemos otra vez que el sector financiero tiene la tasa efectiva más baja, que es del 16.1%. Miren la inequidad en la distribución, el patrimonio, el decil 1 de las empresas contra el decil 10 son 63,000 veces el patrimonio de las empresas del decil 10 frente al decil 1, o sea, las empresas más ricas frente a las más pobres. El dinero en los paraísos fiscales se dice que son 370 billones de pesos. Eso con un impuesto solo del 1% en patrimonio y el 5% en renta generaría cerca de 10 billones adicionales, solo eliminando y controlando los paraísos fiscales. Miren, esto es del Banco de la República, lo conoce el Banco de la República, lo conoce el Ministerio de Hacienda. Vemos cómo la plata de inversión directa de los colombianos está yendo, esto es los primeros en montos. Se va para Panamá, Inglaterra, que financia varios paraísos fiscales, Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Islas Caimán, Luxemburgo. La plata se va para allá y allá no existe absolutamente nada. Lo único que se hace es esconder la plata. Estas son las guaridas para esconder la plata. Las herencias en Colombia pagan el 10% del más rico, el más pobre. En Japón, la herencia de un rico paga el 55%. En Corea paga el 50%. ¿Sí? Con la fortuna más grande de Colombia, que son 37.8 billones, según Forbes, eso generaría en una sola herencia unos impuestos de 18.9 billones de pesos. Cuando pues llegue a suceder eso, no hay que hacer ninguna reforma tributaria si eso se actualizara en Colombia como se hace en todo el mundo. Lo que sugerimos es una tasa de las herencias entre el 0 y 50% de acuerdo al monto de las herencias. Hay que meter a la cárcel a los evasores de impuestos, pero no desde 5.000 millones de pesos, desde 500 millones de pesos, como se hace en todo el mundo, incluso países como Chile, Argentina, México, Estados Unidos. Así paguen, así admitan que están evadiendo impuestos en estos países, los meten a la cárcel. En Colombia no, admiten y no los meten a la cárcel. Esto es absurdo, esto es incentivar la evasión tributaria. Hay que hacer la actualización catastral. Vimos cómo predios, fincas muy importantes del país están avaluadas por un 5% de su valor comercial. Hay que hacer esa actualización porque eso genera muchos recursos para el país. Bueno, básicamente eso es lo que tenía que decirles. Doctor Jairo, muchas gracias. En nombre de las comisiones económicas